La radiación cósmica de fondo es una radiación de microondas que desde la Tierra la captamos viniendo de todas las direcciones en el cielo. Fue descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, a quienes les dieron el Nobel por haber encontrado la radiación cósmica de fondo, al haberla descubierto. Esta radiación es muy importante por muchas razones. Lo primero que voy a decir es que en física un cuerpo negro o cuerpo oscuro, como se le suele llamar, es un cuerpo ideal que absorbe y emite perfectamente radiación, ¿no? La importancia de un cuerpo negro, o la radiación cuerpo negro, es que el espectro solo depende de la temperatura, no de lo que esté compuesto el cuerpo, solo de la temperatura del cuerpo. Y esto lo relacionamos con la radiación cósmica de fondo, porque el espectro de la radiación cósmica de fondo muestra que perfectamente encaja con un espectro de radiación de cuerpo negro, y en este caso con una temperatura de 2.725 Kelvin, 2.725 arriba del cero absoluto, o sea, muy frío. La existencia de la radiación cósmica de fondo es una excelente evidencia de la teoría del Big Bang, de la cual no dijimos nada, porque todavía no hablé de la expansión del universo, pero como todos sabemos, la teoría del Big Bang se suele decir como que es una explosión que arrancó de un universo muy muy denso en el principio, hasta evolucionar hasta donde estamos hoy. Si bien realmente esas divulgaciones que se dice sobre el Big Bang tienen sus errores, por ahora podemos tomarlo de esa forma. Esta radiación cósmica de fondo es una gran evidencia en comparación a la teoría que le hacía la contra en su momento, a mediados del siglo pasado, que era la teoría del estado estacionario. Bueno, donde la teoría del estado estacionario lo que decía era que el universo justamente estaba en un estado estacionario, no se, estaba fijo. Bueno, no se molestaba mucho en decir cómo se generaba la materia o cómo se mantenía en un estado estacionario. De la misma forma que el Big Bang se tuvo que ir desarrollando después. Pero el Big Bang predecía la radiación cósmica de fondo y el estado estacionario no. Por eso cuando se descubrió fue muy importante y toda la balanza se inclinó hacia la teoría del Big Bang gracias a la radiación cósmica de fondo. Se cree que, bueno, no es que se crea, pero las evidencias este, llevan a que la radiación cósmica de fondo se emitió hace 13.700 millones de años. Podemos considerar que si establecemos arbitrariamente algún punto en el cero donde pasa el Big Bang, 400.000 años aproximadamente después del Big Bang se emitió esto que vemos acá, que todavía tampoco dije qué es esto que vemos acá, ¿no? Lo que vemos acá es un mapa de temperaturas, porque en promedio es 2.725 Kelvin, pero tiene como pequeñas diferencias de temperatura, muy muy chicas. La temperatura es casi la misma, pero estas pequeñas diferencias son muy importantes para entender cómo era el universo cuando solo tenía 400.000 años. Entonces las partes rojas son las que tienen un poquitito más de temperatura y las azules las que tienen un poco menos, como el diferencial de temperatura. Pero en promedio es 2.725 Kelvin. Cuando el universo tenía 400.000 años, eh, es cuando aparece esta radiación cósmica de fondo. Las razones por las cuales aparece tiene que ver con que teóricamente el universo en sus principios, toda la materia, energía, todo estaba junto en una porción de volumen muy muy chica. A medida que se fue por alguna razón expandiendo el universo, eh, llegó en un punto en el cual
la radiación de alguna forma se desacopló del resto de la materia o de lo que de los componentes del universo. Bueno, hay muchas razones, hay mucha historia ahí para contar sobre por qué ocurre eso, pero la cuestión es que en ese momento la radiación se desacopla del resto de los componentes y es en ese momento que sale. Desde ese momento se fue enfriando hasta que hoy lo vemos a 2.725 Kelvin. Entonces hoy, cuando salió aproximadamente tenía una temperatura de 3000 Kelvin. Una cosa curiosa es que cuando hablamos de la paradoja de Olber, el mismísimo Olber, si hubiera sabido de la existencia de radiación cósmica de fondo, no hubiera ni siquiera propuesto la paradoja de Olber, porque el tema es que nosotros vemos luz en el espectro visible, pero luego vienen las ondas electromagnéticas de tipo infrarrojo y luego vienen las microondas, que es en donde está toda esta radiación cósmica de fondo. O sea que de cierta forma es un tipo de luz que no podemos ver, pero si la pudiésemos ver, entonces veríamos todo el cielo iluminado por esta radiación cósmica de fondo. Por lo que si Olver hubiera podido ver ondas, microondas, ¿no? Radiación de este tipo, hubiera visto todo brillante, entonces hubiera podido decir al final, uno podría concluir que el universo es infinito, estático, etcétera. Pero la cuestión es que, bueno, eh, la teoría del Big Bang predice esta radiación y tenemos muchas razones para pensar que el modelo Big Bang tiene cierto sentido. Otra curiosidad es que además la radiación cósmica de fondo suele causar cierta estática de la televisión de antena. Así que cuando vean la estática de la televisión, viene de los principios del universo.